Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la confesión, por la Iglesia, la Virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad. Me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos, tenemos delante un rato más para profundizar en esta serie que estamos desarrollando a propósito de la relación que debemos tener con Dios y de cómo esa relación tiene que estar basada en el agradecimiento. Esta invitación que les hago semana tras semana para que se conviertan ustedes en misioneros del agradecimiento. En los capítulos anteriores he intentado mostrarles ya algunos de los motivos por los cuales tenemos que agradecer a Dios. Y esto, repito, por un objetivo. He comprobado con mucha frecuencia cómo la casa de nuestra relación con Dios no ha estado cimentada sobre la roca firme, y cuando han venido los problemas de la vida, lo que llama el Señor en el Evangelio las tormentas, pues esa casa que estaba edificada sobre arena se ha derrumbado estrepitosamente, y la gente, incluso gente de práctica religiosa frecuente, pues ha perdido la fe. La muerte de un familiar, una enfermedad, una desgracia económica, te tambalea y terminas por decir si esto ocurre es porque Dios no existe o porque Dios no me quiere, porque yo a Dios no le intereso. Conviene estar muy seguros del amor de Dios, conviene contemplar el amor de Dios, saber por qué Dios nos quiere, por qué podemos afirmar, incluso en las peores circunstancias de la vida, que Dios realmente existe y que Dios es amor para cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de este programa. En primer lugar, hacerles a ustedes contemplar, llevarles, conducir su mirada hacia Dios, hacia el amor de Dios, para que después puedan ustedes tener esa relación de agradecimiento con Dios y convertirse en misioneros que ayuden a los demás a tener ese mismo tipo de relación con Dios y con el prójimo. Y hasta ahora, entre los motivos de los que les he hablado, les he hablado, por ejemplo, de la creación, de Dios amor que se manifiesta como creador, y en el último de los capítulos les hablé a ustedes del Dios amor que se manifiesta como Señor. Confío en que no lo hayan olvidado, porque es realmente algo muy importante. El señorío de Dios es fundamental. Gracias a que Dios es Señor, gracias a que adoramos a este Dios, no adoramos a otros dioses. Por ejemplo, porque adoramos a este Señor, no adoramos el dinero, no adoramos el poder, no adoramos la fama, no adoramos el sexo, no adoramos nada más. Solo ante este Señor hincamos la rodilla. El señorío de Dios nos libra de adorar a otros señores. Y les decía a ustedes la semana pasada que esa máxima que repiten o que repetían los anarquistas es completamente falsa. No se puede decir ni Dios ni amo. Es imposible. Cuando uno no tiene a Dios, tiene un amo. Y ese amo a lo mejor no es un amo de la tierra, pero es, repito, el dinero, el sexo o el poder. Y ahí está, para confirmarlo, precisamente la experiencia comunista. Dijeron, Dios es el opio del pueblo, fuera Dios. Lo había dicho el filósofo alemán Feuerbach, lo habían dicho después todos los que vinieron más tarde con él, lo había dicho Marx. Dios, el opio del pueblo, hay que matar a Dios para que el hombre sea libre, para que sea él mismo. Y la consecuencia fue que impusieron otro tipo de divinidad, otro tipo de Dios, el Dios Estado, el Dios policía, el Dios tortura, el Dios cárcel, el Dios de los gulags, el Dios de la represión. Cuando, y lo dijo también un pensador ruso, no soviético, ruso, Dostoyevsky, cuando Dios no existe, todo está permitido. Es decir, cuando Dios no existe, cuando no adoramos al verdadero Dios, adoramos a otros, adoramos a los temibles poderes del mal, y entonces todo está permitido, y entonces el mal se enseñorea de la conciencia humana. Por lo tanto, resumiendo así lo que ha sido los programas anteriores, estén ustedes seguros de que tener conciencia es una cosa muy buena. No piensen ustedes que tener normas morales es una desgracia, por el contrario. Saber que el rojo en un semáforo es para pararse es una suerte. Saber que el verde es para circular es una suerte. Saber que mentir es malo es una suerte. Incluso aunque uno mienta, al menos sabe que está mal. Saber que robar es malo es una suerte, incluso aunque uno robe. Es terrible ignorar que matar está mal. Es terrible. Dice, ha matado con la conciencia tranquila. No sé si irá o no irá al cielo, no lo sé. Pero en todo caso ha matado.
ha hecho daño a alguien y se ha hecho daño de alguna manera a sí mismo. Nosotros pensamos estúpidamente que lo que nosotros creemos es la verdad, y la verdad es por sí misma, la realidad es la señora de sí misma y no está en función de lo que nosotros opinamos. Hasta aquí, como digo, el resumen de la semana, de las semanas anteriores, y hoy quiero dar un paso más, y quiero dar un paso más para entrar en un concepto también difícil, antipático, que a muchos les parecerá incompatible con la afirmación de que Dios es amor. Me refiero a esa cualidad de Dios de ser el juez. El Dios creador, el Dios Señor, es también el Dios juez. Y ese Dios juez es amor. Precisamente es amor porque es juez, y porque es juez es amor. Sobre esto meditaremos con un poco de calma después de la pausa. Les espero a ustedes en unos momentos. No se vayan, seguimos aquí en EWTN. Hasta ahora mismo, gracias. Bien, amigos, estamos de nuevo aquí tras la pausa. Lo que estaba diciendo hace un instante, estaba introduciendo el tema de hoy, que comprendo que es realmente difícil, que le pido a Dios que me ayude a explicarlo convenientemente para que ustedes lo entiendan. Estaba diciéndoles que Dios como juez es también Dios amor. El rostro de juez de Dios es el rostro del amor de Dios. Y antes que nada, naturalmente, seguramente una cuestión, ¿no? El primer día les hablé a ustedes de que tenemos la necesidad de modificar nuestras motivaciones en la relación con Dios y de cómo antes de Cristo ya existía, por supuesto, la religión, y que en esa religión lo que predominaba era el concepto de interés y el concepto de miedo. Y que, por lo tanto, el concepto de miedo, que ha seguido estando en el cristianismo, como debe de ser, pero que ha seguido estando de una manera predominante en lugar de estar de una manera secundaria. Bueno, al hablar del Dios juez, quizá algunos de ustedes puedan pensar, bueno, pero esto del Dios juez no es lo mismo de antes. Es decir, si considero que Dios es juez, si hablo de Dios como juez, si medito y contemplo a Dios como juez, ¿no estoy volviendo a lo de antes? ¿No estoy volviendo al miedo? ¿No estoy volviendo a tener con Dios una relación y por lo tanto a practicar una religión basada en el miedo? Esta sería efectivamente una cuestión y una pregunta pertinente, una pregunta legítima. Voy a intentar presentarlo de otra manera, para que ustedes entiendan que tenemos que acercarnos a Dios como juez y que tenemos que acercarnos a Dios siendo juez, no con miedo, sino con agradecimiento. Tenemos que llegar a exclamar: gracias, Señor, porque eres juez. Y quisiera empezar hablándole de lo que es un juez. Igual que la semana pasada, cuando les hablaba de lo que es el Señor, el señorío de Dios, les decía que el señorío de los hombres ha manipulado y ha transformado para mal el concepto de señorío. Cuando uno habla de un señor, con mucha frecuencia piensa que es un déspota, que es un tirano, que es alguien que te va a mermar tus derechos y que te va a hacer daño. Y eso, si lo aplicamos a Dios, lógicamente creemos que no tenemos que llamar a Dios Señor y que tenemos que llamarle cualquier otra cosa. Y les intenté demostrar que el señorío de Dios no es lo mismo que el señorío de los hombres, y que para nosotros el señorío de Dios es una bendición y es una cosa buena. Bueno, pues lo mismo, exactamente igual con el concepto de juez. Si nos abstraemos, si olvidamos que hay muchos jueces inicuos, muchos jueces corruptos, muchos jueces, especialmente en algunos países, igual que algunas policías, que dan miedo y que caes en sus manos y estás perdido. Si nos olvidamos de eso y pensamos en lo que es en sí la justicia, igual que lo que debería de ser en sí la policía, quizá podemos entender mejor lo que es el concepto de Dios como juez. Piensen ustedes para qué existe la justicia y, por lo tanto, para qué existe el juez, para qué existe un juez. La justicia existe fundamentalmente, o debería de existir fundamentalmente, para defender el bien, para defender a los débiles, para defender el derecho. Es decir, para proteger los derechos de los débiles, los derechos de aquellos que han visto sus derechos vulnerados y conculcados. Nosotros tenemos, cualquiera tiene un derecho, y por lo que sea, ese derecho ha sido violado por otro, que normalmente es más fuerte, aunque a lo mejor no sea más fuerte en su conjunto, pero por lo menos en ese momento, en ese punto, ha sido más fuerte que tú. Y tú,
te has convertido en un débil delante de ese otro y tus derechos se han visto vulnerados, los has visto infringidos. Y entonces, ¿qué haces? Acudes a la justicia. Acudes a la justicia para que defienda tus derechos, para que realmente los ponga en su sitio, de cualquier perspectiva, no solamente el robo, por ejemplo, o la mentira, la calumnia, sino también pues hasta una misma infracción de circulación, una infracción de tráfico. Tú has visto tus derechos menguados, infringidos, y acudes a alguien, y ese es el juez, que va a poner las cosas en su sitio, que va a dictar sentencia con justicia y no dejándose sobornar o manipular o amedrentar. Ese es el concepto de justicia y ese es el concepto de juez. Veamos, por lo tanto, el papel del juez desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del inocente. No veamos el papel del juez desde la perspectiva del que va a ser condenado, sino desde el punto de vista de aquel que ha visto sus derechos infringidos y que recurre a esa persona para que le defienda y para que le ayude. Solamente desde esa perspectiva tiene sentido hablar del juez como amor. De lo contrario, para nosotros el juez es efectivamente algo temible. Yo, afortunadamente, en muy pocas ocasiones he tenido que ir a un juicio, a un juzgado, en muy pocas ocasiones, y Dios quiera que esto siga siendo así. Pero si alguna vez, o las pocas veces que he tenido que ir, me encuentro con un juez, pues me encuentro sabiendo que estoy en buenas manos y que esa persona no me va a hacer daño, sino que me va a defender. Creo que tengo derecho a algo y el juez va a escuchar mis argumentos, va a dictar una sentencia y como yo creo que he sido la parte ofendida, va a salir en mi defensa. El juez es el defensor del débil. Esto es un juez y esto es la justicia. Poner la verdad en su sitio, darle a cada uno lo que le corresponde y permitir que el débil no sea aplastado por el fuerte, por el poderoso. Y ahora eso, trasladémonos a Dios. ¿Cuál es el papel de Dios como juez? El papel de Dios como juez es precisamente ser el defensor del débil. Y si tú te consideras el débil, si tú te consideras pequeño, si tú piensas que realmente eres la parte que ha salido perdiendo, entonces no verás a Dios juez como alguien temible, sino que por el contrario dirás, vaya, qué suerte que existe alguien que defiende mis derechos, qué suerte que existe alguien que pone freno a los abusos de los poderosos. Por eso, cuando en nuestra época está tan mal visto el concepto de Dios como juez, cabe preguntarse si o bien es que los jueces están todos corrompidos, cosa que no es verdad, o bien simplemente es que nosotros tenemos mala conciencia y nosotros sabemos en el fondo de nosotros mismos que si Dios es juez, nosotros somos los culpables y Él va a ir contra nosotros. Pero si nosotros tuviéramos buena conciencia, si nosotros tuviéramos la conciencia de que hemos hecho el bien, al decir que Dios es juez, no nos sentiríamos mal, sino que por el contrario nos sentiríamos estupendamente. Qué bien que Dios sea juez, porque va a hacer justicia. Qué bien que Dios sea juez, porque va a salir en mi defensa. El concepto de Dios juez debería de ser traducido como el concepto de Dios defensor. Es el defensor de los débiles, es el defensor de los pobres, es el defensor de nuestros derechos delante de los poderosos, delante de aquellos que han obrado mal, delante de aquellos que nos han quitado aquello que nos correspondía. Cuando, probablemente con buena fe, pero con equivocación, cuando dicen todo el mundo se salva, esto está mal, es mentira, pero lo dicen, y lo dicen a veces algunos sacerdotes, y lo dicen a veces algunos teólogos importantes, quizá incluso teólogos que quieren ser progresistas y que quieren presentarse como los amigos del pueblo. Cuando dicen esto, no se dan cuenta de que están haciendo daño precisamente al débil y al pobre. Cuando al débil y al pobre le quitan la protección de Dios, le quitan el poder de Dios puesto a su servicio porque ellos tienen los derechos que han sido conculcados, hacen al pobre más pobre todavía. Y hacen al débil más débil todavía, ya no le queda nada al débil y al pobre. Imagínense ustedes lo que significa el planteamiento, repito, que hacen algunos autoconsiderados y proclamados progresistas, cuando dicen, o bien el cielo no existe, o bien si existe, allí están todos juntos. Pero ¿están todos juntos en el cielo? O sea, ¿en el cielo estará el traficante de droga con la víctima de la droga? ¿En el cielo estará la Madre Teresa de Calcuta junto con Stalin y con Hitler?
Puede ser, porque la misericordia de Dios es infinita y esa es otra característica del juicio de Dios. Y la Iglesia jamás ha dicho quién está en el infierno. Ha dicho con toda claridad que el infierno existe y que en el infierno hay gente. Pero no ha dado nombres propios, y en cambio sí ha dado nombres propios de quién está en el cielo, que son los santos canonizados. Pero en todo caso no deja de ser algo chocante y sorprendente. Es decir, piensen ustedes en la persona vapuleada, en la persona herida, en la persona robada, en la persona asesinada, o en la persona que ha visto cómo robaban, violaban, asesinaban a sus seres queridos, que los ha visto víctimas de los torturadores, de los señores de la droga, de los señores de la prostitución, de los señores que han trabajado con la carne humana como si fueran reses, y que después digan, no existe nada, el premio es igual para todos, al final todo el mundo se salva y aquí no ha ocurrido nada. Eso me parece a mí que sería algo equivalente a que si en esta tierra dijéramos, a ti te han quitado lo que te correspondía y después van a decir que no te lo van a dar porque todos somos iguales. Queridos amigos, les planteo a ustedes de nuevo esta cuestión. El hecho de afirmar que Dios es juez, ¿es o no una cosa buena y una cosa que podemos considerarla como un acto de amor? Si lo vemos desde la perspectiva del culpable, naturalmente Dios es juez, me pongo a temblar. Pero si lo vemos desde la perspectiva del inocente, desde la perspectiva de aquel que ha visto infringidos sus derechos, el afirmar que Dios es juez es considerar que Dios es amor y que se interesa por ti. Dios no va a pasar por alto el daño que te están haciendo. Que tiemblen los poderosos, que tiemble el mal y aquellos que hacen el mal. Hay alguien que defiende a los débiles y ese alguien es Dios. Probablemente podrán corromper y sobornar y engañar a los poderes de este mundo. Probablemente, o por lo menos muchas veces, podrán escapar a la justicia humana, podrán comprar el mejor equipo de abogados, podrán sobornar a los jueces de la tierra, podrán engañar y mentir. Es posible, pero no escaparán a la justicia divina. Y esta justicia divina no es venganza, es amor, pero es amor de justicia a los débiles y a aquellos que han sido ofendidos y heridos. Este es el concepto de amor entendido en la relación con la justicia de Dios. Y si Dios no fuera juez, no sería amor. Porque Dios es amor, es juez. Y porque Dios es juez, es amor. Quisiera que ustedes lo entendieran. Yo estoy convencido de ello e intento plantearme las cosas naturalmente desde la perspectiva de la víctima, desde la perspectiva del débil, porque si me la planteo desde la perspectiva del culpable, lo que tengo que hacer es otra cosa, que es ir inmediatamente a reconciliarme con Dios y a reconciliarme con el prójimo. Y ahí viene la segunda característica de la justicia de Dios, que la diferencia notablemente de la justicia humana. Si la justicia de Dios es poner a cada uno en su sitio, defender al débil y poner al pobre en el lugar de honor que le corresponde, esa justicia de Dios tiene también otra característica, y esa dirigida especialmente a aquel que es el culpable. Me refiero a la característica de la misericordia. El Dios juez es también el Dios misericordia, pero no es un Dios misericordia que no tiene en cuenta los derechos de los pobres, sino que teniendo en cuenta los derechos de los pobres, le da a aquel que los ha violado la oportunidad del arrepentimiento y la oportunidad de la penitencia. En las maravillosas revelaciones de Dios nuestro Señor a Santa Faustina Kowalska, que se conoce como la devoción de la misericordia divina, que celebramos gracias a Juan Pablo II el primer domingo después de Pascua, bueno, pues en esas maravillosas revelaciones lo que queda bien de manifiesto no es que Dios no es juez, sino que el Dios juez es misericordia. La misericordia se ríe del juicio, afirma la palabra de Dios, afirma la Biblia, y lo afirma, pero lo afirma no diciendo que la misericordia hace que no exista el juicio, sino que, y así lo hace la manifestación de Santa Faustina Kowalska, que cuando el pecador está arrepentido, en ese momento Dios se olvida de su pecado y le acoge en su misericordia. Y cuando el pecador pide perdón a Dios, cuando se confiesa, cuando expresa su voluntad de cambio, cuando muestra aquel deseo que tiene de volver a empezar, de no recaer en el mal que ha hecho, cuando desagravia al que ofendió, cuando restituye lo que robó, cuando limpia el honor de aquellos a los que calumnió, entonces el Dios juez se manifiesta en su amor como Dios misericordia.
La justicia de Dios no está reñida con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una manifestación del amor de Dios que continúa y completa la justicia de Dios. Pero la misericordia de Dios no es una misericordia que se la van a dar a cualquiera, aunque siga obstinado en el pecado. La misericordia de Dios está siempre dispuesta a otorgarse al hombre que dice: Señor, perdóname, he pecado, estoy arrepentido. En cuanto tú dices esas palabras realmente mágicas, realmente maravillosas, en ese momento comienza a actuar en ti la misericordia divina. Y entonces sí, la misericordia se ríe del juicio. Te merecías, por tus actuaciones y por tu comportamiento, un castigo terrible. Y sin embargo, precisamente porque te has arrepentido y has pedido perdón, el Señor olvida lo que te merecías para incorporarte de nuevo a su familia y para darte el cielo que te había prometido si estabas en gracia y en comunión con Él. Por lo tanto, juicio de Dios no es algo que se opone a la misericordia de Dios, sino que el juicio de Dios se complementa con el concepto de misericordia de Dios y se complementa precisamente para aquellos que están arrepentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias. Dar gracias. Les repito a ustedes lo mismo. Nosotros tenemos el tesoro del amor de Dios. Creemos en el amor de Dios. Y no creemos en el amor de Dios porque tengamos salud que mañana podemos no tener, porque tengamos dinero que mañana podemos no tener, o porque seamos jóvenes que mañana no lo seremos. Creemos en el amor de Dios porque Dios es el Creador, porque Dios es el Señor y también porque Dios es juez. Y le doy gracias a Dios porque es juez y le doy gracias a Dios porque es misericordia. Dios es amor siendo juez y Dios es amor siendo misericordia. Siendo misericordia me da la oportunidad, y hay que ver cuántas me ha dado cada día, tantas, me da la oportunidad de volver a empezar con el sacramento de la confesión. Me da la oportunidad de decirle: Señor, perdóname, me he equivocado, he dicho aquello que no tenía que decir, he hecho lo que no tenía que hacer, o he dejado de hacer aquel bien que tenía que hacer. Señor, te doy gracias porque con tu juicio defiendes a los débiles. A veces yo soy el débil. Con tu juicio defiendes a los pobres y a veces yo soy el pobre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el defensor del débil y del pobre, y si no fueras tú el juez defensor del débil y del pobre, el débil y el pobre serían mucho más débiles y mucho más pobres de lo que ya son. Y si no fuera por ti, los ricos, los poderosos, los tiranos, los que mienten y engañan, los que abusan, lo harían impunemente, porque con mucha frecuencia esos escapan a la justicia de los hombres. Y en cambio estás tú para defender como último extremo los derechos de aquellos que han visto esos derechos conculcados. Pero te doy gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia, a mí como pecador, a cada uno como pecador, nos das todas las oportunidades hasta el último instante de nuestra vida, hasta nuestro último aliento de decir: me arrepiento, Señor, perdóname, intégrame de nuevo en tu familia. Conviértanse ustedes, y esta es la petición que les hago, conviértanse ustedes en los mensajeros y en los misioneros de la misericordia y del amor de Dios. ¿Quién quiere ser? Todos los días les hago a ustedes esta petición, este interrogante. ¿Quién quiere ser un misionero del agradecimiento? Y en este caso desde esta perspectiva, desde la perspectiva de aquellos que defienden los derechos de Dios y que defienden los derechos de los hombres, de aquellos que defienden el buen nombre de Dios, que cuando le dicen mira, Dios es juez y por eso significa que Dios es malo, dicen no, Dios es juez y por eso significa que Dios es bueno, porque es juez, es bueno, y Dios es misericordia, pero Dios, misericordia no es Dios tonto, Dios, misericordia, es el Dios juez que admite a esa misericordia solo a aquel que está arrepentido. De lo contrario no le puede dar misericordia, porque si no está arrepentido lo que va a seguir haciendo es el mal y por lo tanto va a seguir haciendo daño. Si Dios a ese le perdonara, al que no ha pedido perdón, estaría Dios olvidando los derechos de los pobres, es decir, de los ofendidos, y por lo tanto habría dejado de ser amor hacia ellos. Misioneros del agradecimiento. ¿Quién quiere serlo? ¿Quién quiere ir por el mundo defendiendo los derechos de Dios? ¿Quién quiere ir por el mundo diciendo Dios tiene derecho a que le ames? Dios tiene derecho a que dejes de temerle para empezar a enamorarte de Él y para amarle. ¿Quién quiere hacer, lógicamente, eso en primer lugar en su vida? Dios te quiere. Dios te quiere porque te ha creado. Dios te quiere porque te enseña las nociones de bien y de mal y te da conciencia, con lo cual puedes andar por la vida sin hacerte daño y sin hacer daño a los demás. Y Dios te quiere porque es el juez que defiende tus derechos y que defiende los derechos de los débiles, pero también porque es el juez misericordioso, que a los otros y a ti mismo, cuando han hecho o cuando has hecho algo malo,
te permite, te da la oportunidad de que te arrepientas y de que vuelvas a empezar. Agradecer a Dios su amor manifestado de estas maneras, agradecerlo y enseñar a los demás a que lo agradezcan. Esa es nuestra vocación, la vocación de los misioneros del agradecimiento. Todos aquellos, se lo repito una vez más, que quieran ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través del correo electrónico que ven siempre escrito debajo en letras sobre el negro y que yo les digo para que también lo puedan copiar. Es voluntarios@retemail.es. voluntarios@retemail.es. Y sobre todo espero aquellos correos que me vengan de aquellas personas que dicen: yo quiero ser misionero del agradecimiento, yo siendo laico o siendo sacerdote, o quiero ser sacerdote, quiero dedicarme de lleno a evangelizar, quiero dedicarme de lleno a agradecer a Dios, a darle a Dios toda mi vida como una acción de gracias por su amor y a ayudar a que los demás también hagan lo mismo, a que los demás comprendan cuál es el amor de Dios, a que los demás entiendan cuál tiene que ser su relación con Dios, que no esté basada en el miedo, sino que esté basada en la gratitud. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.